Mucho gusto, muchísimas gracias a los organizadores de este evento en el Chaco. Siempre se ha destacado por los eventos en discapacidad que dan mucho que hablar. En nombre y representación de la agrupación APADEA, la Asociación Argentina de Padres de Autistas, la Federación Argentina de Padres de Autistas, FADEA, muchas gracias especialmente a Oscar Alberto Pérez, presidente de la Fundación Segunda Oportunidad. Tan joven, hemos estado con Alberto, qué maravilla todo lo que él nos transmite, con el entusiasmo de juventud que tiene y su compromiso con esta causa, realmente de corazón agradecido como papá de una persona con discapacidad, a Natalia Noemí Costa, de la Fundación Mundo Equitas. Vamos a hacer un pantallazo general sobre temas que tenemos que ir haciendo docencia en la Argentina, en Latinoamérica, como lo venimos haciendo en los últimos 20, 25 años, sobre todo en los últimos 10, diría yo, después de la convención para acá, sobre movimientos asociativos, el marco legal en discapacidad, ciclos de vida, un tema que los padres grandes queremos dejar encaminado, sobre todo con el mundo de las empresas, que es la empleabilidad y preparar nuestro envejecimiento, los ciclos de vida, que hay dos cosas que a los padres grandes nos interesan, que es dejarle trabajo a nuestras personas con discapacidad y que tengan donde vivir. Y acá tenemos que trabajar con la responsabilidad social del Estado. Así que muchas gracias a estos jóvenes, a estas dos entidades civiles de Fundación Segunda Oportunidad y el Mundo Equitas, por lo que están haciendo, por lo que la trascendencia que tiene un evento de esta naturaleza. Muchas gracias. Me presento, mi nombre es Horacio Joffre Galibert, tengo 8 hijos, el tercero de mis hijos es Ignacio Antonio Joffre Galibert, con un autismo muy severo. Bueno, hemos escrito libros, la familia, con nuestros profesionales, con nuestros investigadores, etcétera. Eso ha hecho que toda la familia se dedicara un poco a esta misión. Producto de ello, bueno, creamos Apadean en mi familia. Nimás asumió la democracia en el año 83. Nacho nació en plena Guerra Malvina en el 3 de junio, ayer cumplió años y Nacho, de 1982, como digo. En el 83 la movida de los derechos humanos y demás ha hecho que, bueno, que nos interesara trabajar y dejarle algo. Estábamos muy perdidos con lo de Ignacio. Entre esas cosas, yo tenía que redireccionar mi actividad como abogado, como hombre del derecho. Traté de encauzarla a partir de allí a ver cómo podía dejarle un mundo mejor y trabajar para cuando no estemos los padres, que es lo importante, que es lo que más me preocupaba. Bueno, yo era muy joven, tenía 25 años cuando ocurrió todo esto y había pasado muchos años y en eso estamos. Le vamos a presentar, como digo, un pantallazo muy general de temas nuevos, temas del Código Civil, lo que nosotros conocemos por lo que practicamos como personas grandes y padres de adultos con discapacidad, en este caso, padre de Ignacio, como digo, con un autismo muy severo. La que coordina todo esto, Padilla, es una institución muy grande, son 1000 familias con una estructura. Tenemos, bueno, gente que trabaja en relación de dependencia, más científicos, investigadores, staff profesional, etcétera. Es una asociación grande, nacional, y al mismo tiempo enmarcado también en el mapa de la FADE, de la Federación Argentina de Autismo, que hoy por hoy es la única representante en la Argentina, en el marco territorial nacional en lo que es el autismo. Y también la invitación a ALAFE, a la Federación Latinoamericana de Autismo. Me acompaña Arantxa Padrón, ella es una joven brillante, que de que está en Apadea, la verdad que viene haciendo un trabajo espectacular en relaciones institucionales, relaciones internacionales, con lo cual, bueno, fuimos trabajando no solo todo el marco nacional en FADEA, sino también el marco internacional latinoamericano y europeo, de Europa Central, básicamente, en el tema autismo y esto en la cuestión de la discapacidad. Así que bueno, vamos a ir interviniendo. Yo voy a pedir también intervención a Arantxa, que es la que escribe los PowerPoint, la que ordena la inmensa, digamos, biblioteca de Apadea, videoteca de las conferencias, nuestros libros, nuestros artículos internacionales, etcétera. Y la idea también es, bueno, que lo que decimos acá está publicado en nuestro sello editor,
de Apadea, de nuestros libros, las personas que lo necesiten, sean padres, profesionales o el público en general, puedan tener acceso a esta información que hoy vamos simplemente a hacer un pantallazo, porque en tan poco tiempo, y muchas gracias a los organizadores, no podemos describir punto por punto, sino que bueno, dejar un poco las ganas de aprender, las ganas de seguir leyendo, las ganas de investigar sobre todos y cada uno de los temas que hay en discapacidad, que cada vez son más, y atraviesa toda la ciencia, atraviesa todos los conocimientos, todos los estratos sociales, y trabajar también con nuestros gobiernos en lo que sea necesario y con los organismos internacionales. Así que muchas gracias. Vamos directamente al tema. Si sos tan amable, Arantxa, por favor. Bien, entonces, con este dicho, ¿no? Cambiar las cosas, pensar en grande y posponer lo urgente, dimos inicio a la nueva etapa de consolidación de nuestro movimiento asociativo, que se seguía llamando APADEA, y todo este proceso que empezamos en el 83 culmina en 25 de agosto de 1994, en el Congreso, que siempre le agradecemos al doctor Rolando Benenson, que se llamaba Del Niño Aislado, traía simplemente uno de los compartimientos, era autismo, y pedimos especialmente que esté presente en la Argentina, y estuvo la mamá de Rayman, Ruth Sullivan, que es nuestra madrina, madre de 7 hijos también. Su hijo Joseph fue inspirador de la película conjuntamente con otra familia, pero Ruth expuso a su hijo, hizo público esta cuestión. Estuvo en este congreso Temple Grandin, que para los que les interesa puede ver la película de Hollywood, Temple Grandin, y es una de las 50 personas más influyentes del mundo. Eh, Mandela, personas así, o presidentes de los Estados Unidos la han consultado. Y en ese 1994, en ese Congreso del Niño Aislado, terminamos de consolidar el proceso de creación como movimiento asociativo de APADEA, de la Asociación Argentina de Padres de Autistas, y fue un acto realmente importante a partir de allí, porque nos queríamos recibir de inteligente. Siempre fracasábamos ante ese hegemonismo médico céntrico asistencialista, el discurso biológico, el almacén psiquiátrico, la cosa institucional, la internación. Bueno, la verdad que todo eso era una cosa espantosa que había que cambiar. Queríamos revolucionar esto. Teníamos esta cuestión y la otra cuestión, que no tenemos nada contra el psicoanálisis, todo lo contrario. Pero en la evolución de la etiología como tal y el tratamiento del autismo, el psicoanálisis no iba en este momento ya en el mundo, ya había fracasado en cuanto a esto, y se hizo mucho daño a muchas madres, básicamente a las madres con culpa. Queríamos sacar la culpa. Por lo tanto, esta agrupación APADEA hizo la ruptura con el tema del psicoanálisis como etiología para el tratamiento del autismo. Esto es importante, esto es histórico en el país. Hoy amamos a nuestros psicólogos, como nos decía Ángel Rivier cuando fuimos a España, porque en la Argentina estudian dos próceres, Lacan y Freud, y no estudian la maravillosa ciencia que es la psicología. Hoy nuestros psicólogos estudian la maravillosa ciencia, además de Lacan y Freud, pero realmente nos ofrecen mucho más cuestiones científicas de investigación, didácticas, terapéuticas, para tratar el autismo, y eso realmente hay que valorarlo. Tenemos los mejores profesionales del mundo, están en la Argentina, sin duda. Yo como papá lo digo con bastante, digamos, recorrido, chequeando el mundo, y fíjense, estamos hablando de 1994, y allí también hicimos algo revolucionario, porque tanto el psicoanálisis como el hegemonismo médico céntrico asistencialista, como digo, nos marcaba con el dedo y no había incumbencia de padres. Entonces se nos ocurrió que la otra cuestión era poner bien en fuerte la incumbencia de padre. Ninguno está por arriba, ni el científico ni el papá. Estamos en igualdad de condiciones, en igual grado de prelación, y tenemos que pensar ambos, en nuestro hijo, en este caso nuestro, y en lo que ellos llamaban el paciente, hoy es el alumno. Todo esto va variando. Y ahí creo que al crear la incumbencia de padres versus la incumbencia profesional, tratamos de pensar los padres cómo teníamos que recibirnos de inteligentes para que justamente, y logramos la fórmula de éxito. No hay mejor fórmula de éxito en el mundo, en más de 30 años que llevamos que empezamos a trabajar en esto, que es padres y profesionales juntos por la inclusión de las personas con autismo y la persona con discapacidad, lo que sea todo en el mundo del espectro de la discapacidad. Y creo que esta fórmula
como digo, es la exitosa para la vida, los proyectos de vida de una persona con discapacidad, cualquiera sea la etiología. En este caso nos dio muy buen resultado en el autismo. Y crear metas fundacionales. Estamos muy felices los papás, nos sentamos, nos recibimos inteligente, abrazamos a nuestros profesionales, lo amamos, hay que pagarles bien, porque son los mejores del mundo, así de simple, los mejores médicos, los mejores psicólogos, los mejores profesores de educación física y todo lo demás incumbencias de este gran espectro, digamos, interdisciplinario que tenemos que trabajar con las personas en discapacidad. Necesitamos de todo en discapacidad, del policía, del investigador, del político, de todos. La discapacidad atraviesa todas las castas sociales, todas las incumbencias profesionales, todo lo que existe, en todas las estructuras. Las metas fundacionales eran poder acceder, habíamos ido a hablar con el doctor Alfonsín, con una gran predisposición al presidente de la República, en a ver cómo hacíamos. Y él se comprometió, y en el año 85, él mismo impulsa y emite el decreto que se crea nada más y nada menos que la CONADIS, la Comisión Nacional, que hoy, bueno, después del gobierno de Macri, con un decreto del gobierno, se llegó a conformar lo que es la ANDIS, que ahora, bueno, no hay tiempo para explicarlo. Y lo que queríamos es tener legislación. Queríamos, no había en la Argentina, en nuestro país, políticas públicas que hablaran sobre la temática de nuestros hijos, de las personas con discapacidad. Yo le decía al doctor Alfonsín y a otros gobernantes y políticos en esa época que nos gustaría con mucho agrado que las 10, 12 primeras políticas públicas de un gobierno democrático sea pensar una de esas políticas en las personas con discapacidad. Yo le decía, piense, yo quisiera que mi hijo sea importante para usted en su gestión de gobierno. Bueno, el doctor Alfonsín cumplió. Y muchos otras cosas salieron, algunas no. Tenemos que seguir trabajando como ONG en esta presión a los poderes públicos. APADEA realiza una obra legislativa y empezamos a aprender los profesionales del derecho a ejercer los derechos. Entonces, bueno, estaba la única ley, la 22431 de marzo del año 1981, y teníamos que seguir avanzando en esto. Entonces, esta obra es re importante porque cambió las cosas en el país, en la Argentina, y se fue replicando en toda Latinoamérica, en todo el mundo, hasta culminar este proceso con la Convención Internacional que nuestro país la recepciona en el ordenamiento jurídico después del 2006, en el 2008. La segunda cuestión que nos planteamos en este acto fundacional, una sana competencia, y acá en la Argentina nadie se animaba a traer cosas que estaban en contra, digamos, del sistema del hegemonismo médico, del psicoanálisis. Dos mamás y yo viajamos, fuimos a los Estados Unidos apoyados por muchos otros papás y logramos traer directamente lo que no existía en el país. Métodos, métodos sobre todo de técnicas de modificación de conductas. Fuimos directamente a Úrsula y UCLA con el doctor Lobas. Para quien le interese el tema del autismo, lean, consulten. Ibar Lobas, Úrsula y UCLA, el método del conductismo, el método de modificación de conducta. El primer franchising que se trae, ¿qué es un franchising? Bueno, es un producto exitoso, tiene un know-how, viene una persona, el instructor, el saber cómo significa, ¿sí? Y el soporte técnico, que era el Mi Book, era un libro donde te explicaba. Tenías que contratar un instructor con esto, traerlo acá, y así lo hicimos. Trajimos a José López de Yusura Yucla. La primera vez pusimos el dinero, todo el conjunto de papás que estábamos. Bueno, ¿y qué sucedió? Cuando traemos estas técnicas, que fuimos pioneros, esto no lo trajeron ni las universidades, ni los laboratorios, y con todo, lo digo con mucho amor, ni los profesionales, ni nadie, ni los políticos, ni los sistemas, ni nadie. Fuimos dos mamás y yo, quien está hablando acá, que trajimos esto a la Argentina por primera vez. Y no encontrábamos profesionales que nos apoyen y que puedan enseñar estas técnicas y puedan impulsarla. Y por suerte, siempre hay alguien, que fue el médico de Ignacio, el doctor García Coto, siempre vamos a estar agradecidos a Miguel, en que él venía de estas corrientes que estaban imperantes en el país, en esta cultura, tanto médica, asistencialista como del psicoanálisis, y Miguel se jugó un poco por Ignacio porque yo le decía, bueno, ¿es esto o esto? Nacho hasta ahora ha fracasado, no logramos nada, cada vez va peor. Nacho se estaba matando, se autoagredía muchísimo y no encontrábamos ni medicación ni métodos para parar esa autoagresión. Y así fue
conjuntamente con nuestras familias de Apadea, que empezamos, vino José López, hicimos las primeras capacitaciones, aprender esta modificación de conducta, y fue el primer médico que lideró un poco con nosotros, ¿sí? El primer director de este programa, y ahí se llamó el programa del tratamiento cognitivo-conductual. Es una mezcla entre estas modificaciones de conducta de Ursula Iucla, de todo lo que es lo conductual, y veníamos de aprender y leer a Ángel Rivière y a otros autores de Europa Central, sobre todo lo que era el constructivismo, bueno, el doctor Rivière más con Vygotsky, y todo lo que es el cognitivismo, que esa mezcla, bueno, es lo que produce este método realmente exitoso y que hasta hoy no ha sido, hay muchísimos productos y muchísimas, bueno, propuestas educativas sobre todo, pero esto ha sido maravilloso y esto fue un antes y un después en la Argentina y lo trajo Apadea, este grupo que estoy nombrando de Apadea, más lo que traíamos de Europa. Necesitábamos difundir, concientizar, informar, asesorar a padres, así que adelante por favor Arantxa, y así se crea Apadea y se lanza Apadea con estas nuevas perspectivas, con estos nuevos institutos, con una nueva visión revolucionaria que no existía en el país. Y al mismo tiempo, ¿qué pensamos? Pensamos que, bueno, teníamos que trabajar con nuestros gobernantes, pero ir con propuestas, no a llorar ni a quejarnos, ir con propuestas directamente, y para eso hay que realzar y jerarquizar a los movimientos asociativos, que no es nada fácil. Entonces, y sobre todo sostener los servicios, más las buenas prácticas, y hacerlo sustentable, ¿de qué vamos a vivir? Y acá entonces nos dimos cuenta que había que virar un poco para lo que en el mundo ya había dado buen resultado en Europa Central, en los Estados Unidos, las empresas sociales a través de las asociaciones de padres, las asociaciones, los conjuntos asociativos, los elencos, también de profesionales dentro de un sistema de la democracia, de todo esto, fundaciones, etcétera, etcétera. Entonces nos empezamos a especializar, yo personalmente me especialicé en esta materia, en temas de ONG. Entonces, cuando creamos todo esto en Apadea, la asociación de padres teníamos que imbuirle una mística fuerte para que esa llama nos sostuviera, no solo como padres, sino en políticas públicas, con nuestros profesionales, con nuestros investigadores, con nuestros estudiosos. Hoy se llama eso conación, es decir, el conjunto del conocimiento y la acción. Y nosotros como padres éramos muy protagónicos y actuábamos mucho, pero con conocimiento a través de nuestros profesionales. Y los servicios como empresa social. Entonces, compartir con el Estado algunas cosas y con otras cosas que el Estado no hace. Y quizás si lo hiciera, y esto no es una crítica, es una realidad, lo hace mal, tarde y muy caro. Entonces teníamos que hacerlo nosotros. Yo personalmente, esto fue una posición familiar con mi familia, ¿sí? En que siempre pensé que si no lo hacíamos nosotros, a Ignacio nadie le iba a dar una casa, una residencia, un respiro donde él pueda vivir. Lamentablemente los hechos me dieron la razón. Hoy vive en un lugar donde fundó mi familia, donde lo hicimos nosotros como respiro, tomando un poco el modelo de los éxitos que habían funcionado con los padres y con los profesionales en Europa. Por ejemplo, el caso de Burgos, específicamente. Entonces, ¿qué necesita esta empresa social? Y esto lo hizo Arantxa, le voy a pedir que me apoye un poco acá. Arantxa, si podés acompañarme en qué son todos estos círculos que has puesto en el Power que lo venimos trabajando hace años. Sí, bueno, en realidad todo esto y la idea de la sustentabilidad de las empresas es producto del trabajo del doctor Joffre y de cómo él ha buscado que Apadea eh, pueda sostenerse a sí misma, brindando diferentes servicios a la comunidad, por supuesto servicios de calidad. Nosotros tenemos dos servicios principales, que es el acompañamiento escolar y los tratamientos, como él mencionó, lo cognitivo-conductual, que fueron las técnicas que importaron. Después tenemos el área de ejercicio de derechos, que es toda asesoría legal gratuita en este caso, pero que también va orientado a quizás que las obras sociales aprueben los tratamientos, que las escuelas permitan el ingreso de los chicos, son diferentes aspectos que se asesoran en esa área, pero que están también vinculados a los servicios. Y después están los dos programas de empleabilidad y Te Acepto, que son programas más bien de inclusión social. En el programa de empleabilidad
igual más adelante lo vamos a explicar un poco más, es para incluir a chicos con autismo en el ámbito laboral, netamente. Y el programa Te Acepto, que es para que diversos empresas, más bien en el área de que prestan servicios, las personas con autismo se sientan cómodas como usuarias de ellos. Por ejemplo, en restaurantes, hoteles, centros comerciales que puedan hacer los ajustes razonables y puedan recibir a las personas con autismo. De acá vienen, digamos, los principales ingresos de APADEA y es lo que le permite ser una institución sustentable y con el concepto que ha puesto el doctor, que es ser una empresa social. De eso un poco se trata, doctor. Gracias, Arancha, espectacular. Para que la gente sepa que nos estás escuchando, ¿qué es una empresa social? Lo vamos a ver ahora. Pero ¿cómo trabaja Padea? A Padea unimos punta, dijimos, bueno, nos dimos cuenta que si nosotros no tenemos un sustento propio, no podemos depender del Estado, no podemos depender de nadie. Pero todo lo que ganamos, ojalá ganásemos mucho más, ojalá podríamos reinvertir en mejores proyectos sociales, hacer casas, por ejemplo, hogares, que no nos da el financiamiento para eso. Entonces, unimos punta. Vos sos un papá, una mamá con una persona con autismo. Venís a Padía. Entonces, ¿qué te dicen los profesionales de Padía? Primero te reciben, te preguntan qué obra social tenés, si tenés, por ahí no tenés obra social, ahí el tema se complica un poco más. Suponiendo un caso normal, tenés obra social, te decimos, bueno, mira, andá tranquilo, papá, dejanos acá la carpeta, nosotros nos encargamos de ir a la obra social y de buscarte, en todo caso, si tu hijo qué necesita y qué edad tiene. Bueno, esto es muy largo, ¿no? Es muy complejo. A lo mejor lo más seguro, un chico, vamos a poner el caso, el 60% sabemos que no tienen lenguaje. Es mucho, estos son estadísticas que se discuten, no hay una precisión aritmética en esto, pero bueno, calculemos mitad y mitad, y la otra mitad, los que tienen lenguaje lo tienen con dificultad, y en muchos de ellos, un gran porcentaje está dentro del sistema educativo, que es nuestro servicio, como explicaba Arantxa. Nosotros somos expertos en crear la maestra integradora, la maestra sombra, o como se llame, depende de la jurisdicción que estemos hablando. Trabajamos acá en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la maestra integradora. Si vamos a cualquier parte de Latinoamérica, diríamos la maestra sombra, por ejemplo. Bueno, somos expertos, te decimos, mamá, quédate tranquila, vamos a hacer tu gestión en la obra social, vamos a conseguir para que se pague y te vamos a presentar a la maestra que va a integrar y va a acompañar pedagógicamente a la escuela al proceso de aprendizaje a tu hijo. Y eso es una maravilla lo que hace Apadea, que descubrimos con los años y fuimos tratando de aprender, y lo que teníamos que hacer es el proceso de aprendizaje que aprenden nuestros maestros. Lamentablemente se le paga poco. Estamos en franca lucha con todos los otros sectores de la discapacidad, con todas las cámaras, entidades que trabajamos en discapacidad. Recién acabamos de tener un muy poco aumento que no está todavía con la inflación. Hay que pagar bien a nuestros profesionales, ¿sí? No es posible que cobren a veces cosas muy, muy sencillas, que no les alcanza. Quisiéramos que ganan más nuestros profesionales, sobre todo cuando dependen de este sistema de las obras sociales. Finalmente, este dicho no nos pertenece a nosotros, sino le pertenece a uno de nuestros profesionales que siempre lo ha empezado a decir en los últimos años, Fernando Bususkovic, ¿sí? Y todo nuestro equipo técnico, que la obra de Apadea, desde el vamos, desde que comenzamos, siempre pensando cuando no estemos. Y que cuando no estemos hay que trabajar, y todo lo que hacemos, cosa por cosa que hacemos, es para no estar. Esto es una satisfacción enorme que yo tengo como fundador de la institución, como papá, también con los equipos técnicos de investigación, con los equipos docentes, trabajar para no estar. Adelante, por favor, Arantxa. Y esto le queda una ganancia a la una ganancia, le queda un punto a la institución, es decir, cobramos a la obra social el paquete, tenemos un costo administrativo, solucionamos el problema de la familia, sostenemos una estructura y con eso pagamos sueldos a los que tenemos blanqueado personal en relación de dependencia. Es como una empresa, pero todo se reinvierte en el objeto social, no nos quedamos con un centavo. Con los años, como esto demandó muchísimo, por ejemplo, yo he tenido que dejar la profesión en los últimos 4 o 5 años y me he dedicado de lleno a armar esta empresa, que por suerte la podemos sostener, y pese hoy a la pandemia y todo lo demás,
estamos con muchas dificultades, pero la estamos sosteniendo. Yo tuve que trabajar de manera rentada como director, como director general en esta institución, en APADEA, además de tener todos los equipos técnicos profesionales que hay que pagarle. Y bueno, con esta intermediación que hace APADEA tratamos de sostener esta estructura. Bien, el marco jurídico, los tipos legales de ONG, simplemente esto es un pantallazo. Hoy no nos vamos a detener porque necesitaríamos mucho tiempo, un curso entero, y sería poco, ¿sí? Para poder entender y dejar más o menos bosquejado todo el marco legal en la Argentina. Todos conocemos la Constitución Nacional, que no nos habla de ONG, pero sí se refiere a asociaciones. Acá tengo el artículo 43, asociaciones, en este caso de discapacidad, de personas con discapacidad, que ahora le vamos a pedir a Arantxa, esto cómo fue evolucionando conforme a la convención. El artículo 43 es muy recomendable, yo le pediría a quienes le interesen y también a quienes no le interesen, que traten de leerlo porque aprendemos mucho. Fue una de las mejores cosas que hizo la reforma constitucional. Y acá aprendemos un nuevo derecho que son los derechos de incidencia colectiva, donde están las asociaciones que propenden, bueno, como dice acá perfectamente el artículo, a los fines del consumidor, en este caso de servicio de discapacidad, podamos posicionarnos para lograr más derechos y más beneficio a las personas con discapacidad. Si hay tiempo, después explicaremos qué es una acción colectiva, que lo empezamos a hacer con el tema de la vacunación, por ejemplo, para vacunar a las personas que sean prioritarias, las personas con autismo y las personas con discapacidad en una acción colectiva, ¿sí? Que, digamos, favorecería y es el trabajo y apunta como objeto a una cantidad de personas que son necesarias. El artículo 14 de la Constitución, lo conocemos todo, bueno, desde su inicio era asociarse con fines útiles. Ahí estarían queremos asociarnos vos y yo, varias personas, bueno, podemos asociarnos tranquilamente, la Constitución nos avala, por ejemplo, para hacer una fundación, una asociación o cualquier tipo de entidad comercial o entidad civil. Luego viene el 14 bis con una de la evolución de la Constitución, y ahí aparecen los derechos de segunda generación. Asociarte simplemente, tener este derecho es de primera generación, lo primario. La segunda generación aparecen los derechos económicos, sociales, la organización sindical libre y democrática, ¿sí? Y el artículo 43, como recién me estaba refiriendo, de tercera generación. Todo aquello que tenga incidencia colectivo en todo este colectivo de la discapacidad, eso es de tercera generación. Los partidos políticos están considerados en el artículo 38 como instituciones del sistema democrático. Son asociaciones civiles también, como APADEA, como muchas que estarán acá y que funcionan. Nada más que con un rango especial de una ley nacional. El artículo 19 de la Constitución Nacional nos habla de acciones privadas. Todo aquello que nosotros queremos hacer de manera privada, que es a nuestra conciencia y a Dios solamente reservamos lo que queremos hacer. La Constitución nos ampara a hacer todos esos actos. Por ejemplo, queremos hacer una fundación, podemos hacerlo privadamente. El artículo 75, estas son las principales disposiciones, lo pueden leer. Desarrollo de derechos humanos y los tratados sobre derechos humanos. Esto es importante cómo se jerarquizó. Con la reforma del 94, la discapacidad está en este escenario de derechos humanos. Esto es re importante, que enseñemos, que practiquemos, que hagamos docencia asociativa y que todo el mundo conozca los derechos que son de la discapacidad. Convenciones, tratados, declaraciones, etcétera. Bueno, por ejemplo, también a veces empezamos a darnos cuenta que venían instituciones a la Argentina o que podíamos traer instituciones que trabajan en servicio para discapacidad y obviamente que pueden venir a la Argentina, por ejemplo, una asociación paraguaya, la que sea latinoamericana, donde sea, ingresa a la Argentina y la podemos inscribir acá en la Argentina para que funcione acá conjuntamente con APADEA, por ejemplo, en un convenio. Y eso está previsto en este derecho, en esta ley que acá estamos, que ratifica la Convención de la Haya, donde podamos trabajar las instituciones, fundaciones, asociaciones de manera internacional. Adelante, por favor. Bien, ¿qué es una ONG? A veces me gusta a mí a mis alumnos preguntarle y empiezan ¿cómo es? A meditar y a dudar, ¿no? Titubean, ¿no? Es una organización no gubernamental. Esto en realidad, se las hago corta, todo el mundo conocemos, o también se llama de tercer sector. Piensen que pasada la Primera Guerra Mundial, bueno, hubo una explosión en el mundo, la violencia y demás. Hubo un periodo de interguerra,
la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos en qué tiempo ocurrió, el 39 al 45, prácticamente Europa se suicida. Fue calamitoso, bueno, no viene el caso explicar, pero lo importante es que entre ese periodo interguerra, digamos, se trató de armar la Sociedad de las Naciones, que fracasó, y termina recién en esta etapa, ¿sí? Y se conforma la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, se juntan los países se reúnen, y lo importante, sí, todo fue importante en ese 1945, pero un poco era que se determinó, bueno, a ver, cómo está compuesto el mundo, quiénes son el primer sector, digamos, bueno, los países. Pensemos que los estados son después de la paz de Westfalia, 1600, no son tan viejos. Antes de esto existían las ONG. Las ONG, la Liga del Peloponeso, hay miles de ejemplos, 500 años antes, digamos, de Jesús ya existían todo esto. Pero bueno, para no ser tan larga ni para ir muy para atrás, en ese momento, cuando se conforman las Naciones Unidas, bueno, primer sector, todo lo que es las organizaciones de gobierno, los gobiernos del mundo, ¿sí? Los países. Los miembros de Naciones Unidas son los países a través de sus representantes. Bien, ¿cuál sería el segundo grupo? Bueno, el segundo grupo, todo lo que produce el mercado, ¿sí? Lo que significa la producción de la privacidad del mercado. Y un tercer grupo que no es ni gobernante ni es mercado y que está ahí en el montón, ¿sí? Que sería el tercer sector. Y allí aparece todo lo que son las entidades civiles sin fines de lucro, con objetivo de bien común, nucleados local, nacional, internacional, e independientemente de los gobiernos. Tenemos que ser independientes. No puede un gobierno tener una fundación, de hecho que las tienen, obviamente, podríamos citar varios ejemplos, empezando por los Estados Unidos mismos, pero en realidad no fue la idea. Y lo importante, bueno, a partir de allí se genera un nuevo mundo, todos sabemos, no vamos a dar acá una clase de lo que fue la creación de Naciones Unidas, el comienzo de la Guerra Fría, los periodos que pasó nuestro país hasta llegar bueno, pasó todo 1900 hasta llegar al siglo XX. Bien, otras denominaciones que fue evolucionando a este tercer sector, bueno, el sector de la sociedad civil, comunidad, sector social, el privado social, en distintos países se llamaban de distinta manera. Sector del voluntariado, sector solidario, tercer sistema, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales del desarrollo, OSC, organizaciones de la sociedad civil, OC, organizaciones de la comunidad, entidades de bien público de gestión privada y entidades civiles o lucrativas, no lucrativas, perdón, o entidades intermedias. En la época de Perón, bueno, cuando accede, digamos, a toda la cuestión social, se llamaron asociaciones libres del pueblo. Y hay algunos proyectos que circundaron por el Parlamento argentino en querer organizar esto como organizaciones libres del pueblo. Naciones Unidas, ¿qué dijo? Bueno, estos tres sectores, entonces, organizaciones OG, organizaciones gubernamentales, el sector del mercado y algo que no sean las organizaciones no gubernamentales. Y se acuña este término para no estar confundiendo con todas estas denominaciones que acabo de decir y que faltan todavía. Entonces, bueno, a ver, estamos en África, en la India, en Argentina, donde estemos, si decimos ONG, sabemos de lo que estamos hablando. De esto se trata la denominación, el acuñamiento del término organizaciones no gubernamentales. Adelante, por favor, Arantxa. El rol decisivo que han tenido las ONG fue maravilloso. En discapacidad sobre todo y en movimiento asociativo. Un solo concepto. El Estado-Nación hoy no es lo mismo que hace 100 años, ni hace 50, ni hace 20 siquiera. El Estado-Nación no es el único actor. Están las ONG. Hay otras organizaciones que pesan muchísimo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en Amnistía Internacional y tomamos África subsahariana, por decir algo, estados de hecho, esto ha ocurrido en Naciones Unidas, por ejemplo, las redes de cabildeo, que eso pesa. A lo mejor 6, 7 países de África subsahariana no tienen el peso que puede tener en una red de cabildeo, es decir, una red que, bueno, que sopesa para tomar una decisión o llevar algún dictamen, ¿sí? Amnistía Internacional, por ejemplo, tiene mucho más poder en ese aspecto que 6, 7 países. Entonces, es importante que los actores
van cambiando en el mundo y sobre todo en la última evolución que han tenido ha sido maravillosa en este sentido. Protagonista de tomas de decisiones globales, tiene incidencia en las políticas públicas como agente del derecho de tercera generación, esto de incidencias, como decíamos, alertan la concientización de agendas públicas, sobre todo en discapacidad. Esto es donde más se ha trabajado en la discapacidad, en las agendas políticas de cada estado, de cada organización. Por eso una agenda, lo que estamos haciendo en este congreso, que felicitamos a los organizadores, es maravilloso realmente, y alertar concientización a través de las organizaciones civiles. La participación, bueno, de los bloques que conformaron y que lograron la Convención Internacional, que hoy es un faro mundial de la discapacidad en los ordenamientos jurídicos de más de cerca de 200 países que conforman las Naciones Unidas, es maravilloso. Es decir, se trabajó con unos 70, hay información, mucha información de Naciones Unidas, como cada bloque de conformación del caucus, que se llama un poco la asamblea, la reunión de las ONG, cuando han participado y lograron escribir y sancionar en Naciones Unidas la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que cada país, como decíamos hace un rato, recepcionó. La Argentina la recepciona, ingresa al ordenamiento jurídico argentino, primero fue tratada como supralegal, eso depende de la mayoría del Congreso. Cuando esto se avanzó y también con la presión de nosotros, de las militancias, de las organizaciones sociales, de las ONG en discapacidad, se logró darle un rango de derecho constitucional con la mayoría suficiente que se necesitaba. En diciembre del 2014 es lo que logramos. Bueno, hay que leer la convención, son 50 articulitos, los 32, 33 primeros son los más importantes, donde creo que se viene, esto ya está muy trillado en muchas cosas. También se recita mucho la convención, nosotros como profesores a veces decimos, a ver, ¿qué estamos recitando? También se crearon grupos de resistencia como antagonismo, de esos grupos de resistencia. También hay grupos de fundamentalismo, entonces ni lo uno ni lo otro. Tenemos que enseñar a hacer docencia a los profesionales, trabajar en esto. Lo buenas cosas que tiene la convención no es que soluciona todo y ni tampoco descubrimos la pólvora. Para los viejos abogados nos vino a ordenar y a poner un faro muy importante con algunos nuevos institutos que ahora vamos a ver, que Arantxa nos va a decir, que también lo estamos aprendiendo, entre ellos los apoyos, los ajustes razonables, los diseños universales, que eso, bueno, ya venían por otro lado, pero la convención con tanta simpleza, y hay otras cosas que no se pueden cumplir, que son, digamos, profundas, bueno, que implica la convención. Crear por ejemplo, un observatorio, y eso lo estamos pensando. Apadea tiene su posición, que en su momento lo podemos compartir con ustedes, cuál es la posición de Apadea en esto, nuestro movimiento asociativo. Participación en la vida política, dice el artículo 29. Todos los artículos estos son importantes cuando hablan de ONG. Acá están los apartados. El artículo 33 es importantísimo con esto que estoy comentando. ¿Qué hacen las ONG? Son son entidades civiles de control, custodia y vigilancia. Participamos de los informes sombras, la cooperación internacional, que cada vez es mucho más importante, no solo para conseguir líneas de subsidio, que es muy importante, bilateral, la cooperación sur-sur, que ahora está todo un poquito parado por lo que estamos padeciendo en el mundo. Pero decía un poco, cada país, esto lo explican mucho los funcionarios y las personas expertas en esto, y creo que todo lo que participamos en discapacidad tenemos esta información y tenemos la posibilidad de participar. Cada país emite un informe país cada determinada cantidad de años, pero las ONG, las organizaciones, los movimientos asociativos, el país generalmente, si es del gobierno, obviamente, y está bien, es así, va a decir que todo funciona bien. ¿Sí? Y por ahí las ONG podemos decir, bueno, algunas cosas funcionan bien y otras no, y criticar de buena manera constructiva para que esto llegue a un comité de seguimiento de las Naciones Unidas. Y esto es lo importante, como el rol que tenemos las ONG. Por eso, también, lo bueno de todo esto que estoy tratando de explicar muy rápidamente, esto merecería mucho más tiempo, nada cerca de nosotros sin nosotros. ¿Por qué? Porque más del 75, casi el 80% de la redacción como tal
de esta convención, que es el primer tratado de derecho humano del siglo XXI que aprobó el Parlamento argentino, fue escrita por las propias personas con discapacidad. Porque yo me acuerdo, yo soy de los de la época del 80, que íbamos a cualquier lugar, a cualquier ámbito, cualquier foro de la discapacidad, y hablaban los funcionarios, los profesionales con ese hegemonismo céntrico, asistencialista, o el psicoanálisis, y realmente los papás no teníamos ni voz ni voto, ni los movimientos asociativos, ni las organizaciones. Entonces, esto es lo bueno, en que tenemos voz y tenemos que hacer escuchar nuestra voz. Por eso, nada acerca de nosotros sin nosotros. Todo lo que versa sobre discapacidad, tiene que haber una organización en personas con discapacidad que pueda estar presente, opinar, ¿sí? Participar y que se escuche su experiencia y sus conocimientos, esta conación, ¿sí? Conocimiento y acción de cómo viene trabajando la discapacidad. Adelante, por favor. Origen de los movimientos asociativos. Bueno, la historia, hoy no tenemos tiempo, esto sería un curso entero, como digo, va con la civilización humana, porque el hombre trata el no aislamiento, necesitamos del otro. El código de Hammurabi, ustedes saben que es un poco la civilización babilónica, es un código casi 3000 años antes de Jesús. Bueno, se piensa, hay opinólogos en esto, hay científicos realmente muy creíbles en todo esto cuando vemos las ciencias jurídicas, la investigación, que, no sé, la Torre de Babel se calcula, se piensa que fue constituida por varias asociaciones civiles sin fines de lucro de aquella época. Pero el Código de Hammurabi sí trae disposiciones indudables, si uno lo ve, lo investiga, sobre cuestiones de las ONG, que bueno, no se llamaban en ese momento ONG, pero sí se llamaban asociaciones, muchas de ellas. El periodo, como decía anteriormente, entre guerras mundiales ha sido una prueba maravillosa, maravillosa entre comillas, para decir, para ver el protagonismo de la creación, por ejemplo, que, como decía, que fracasó de la Sociedad de las Naciones, pero que después fue un éxito la creación de las Naciones Unidas. El periodo de Guerra Fría, donde cada vez van teniendo más injerencia los movimientos asociativos, estos nuevos actores de la sociedad civil. Cuando fue el mundo bipolar, saltamos bueno, Rusia y los Estados Unidos, se pasó al mundo multipolar, también ha sido producto en gran medida de la actuación de estos nuevos actores, el cuestionamiento del sistema de representación. A veces nos preguntamos, una banca, ¿a quién representa? ¿Al partido? ¿A la persona? Por ejemplo, por decir algo así muy suelto. Bueno, todo esto hay que ver. Si el partido político es una asociación civil, pero ¿a quién representa? Entonces, creo que estamos por buen camino planteándonos académicamente en las investigaciones, en la práctica, en la conación, como digo, conocimiento y acción, qué está pasando con las representaciones y a quién representamos. Hay una crisis indudablemente, pero vamos por buen camino de reponer las representaciones en todo lo que es el ámbito de la discapacidad dentro de las organizaciones, entidades sin fines de lucro, de la sociedad civil y las políticas públicas, como anotamos acá. Hay una cuestión de la nueva gobernanza, el nuevo orden mundial. En el nuevo orden mundial y en la temática de la gobernanza se tienen muy en cuenta a las ONG, a los nuevos actores sociales que produce la propia sociedad. ¿Y qué es una sociedad civil como espacio, como actividad de la ciudadanía? Bueno, hay algunos autores que opinan, es un esfuerzo más descriptivo que conceptual. Es muy difícil si la sociedad civil es solamente la persona que se casa, el Estado civil, el extranjero, las ONG. Bueno, es un conjunto de cosas. Lo dejamos planteado, hoy no podemos desarrollar esto. ¿Y qué es una organización? Es un grupo de ciudadanos voluntarios organizados. Adelante, Arancia, por favor. La próxima.